con ustedes. No es la primera vez que estamos aquí. Creo que sí es la primera vez para mis dos hijos menores, pero de veras que es un verdadero gozo estar aquí con ustedes. Veo rostros familiares que amamos. De veras que lindo es verlos después de muchos años y ver que continúan siguiendo al Señor. Amén. Había una palabra de una oración ahorita y yo creo que quisiera compartir con ustedes un himno. Este himno fue compuesto por una mujer a finales de los años 1870 y tantos. Y es casi como decir el testimonio de la mujer samaritana. En inglés se llama Satisfied, ese es el título del himno, satisfecho. Y ni lo hemos ensayado, no lo hemos practicado, no es un punto especial artístico. Yo le pido a mi hija Mercedes si lo puede venir a cantar y que les diga cuál es la letra de esas estrofas. Porque ustedes, sin saber de qué iba a compartir yo esta noche, pero yo creo que el Espíritu Santo quiere que nosotros pensemos en eso. Mercedes, si les puedes decir las tres estrofas y lo cantamos. Buenas noches, hermanos. Son 3 estrofas. La primera dice: en mi vida he anhelado apagar mi ardiente sed. He probado muchas fuentes, mas ninguna me llenó. La segunda dice: los bocados que nos sacian agotaron mi vigor. Sigo pobre, sigo hambriento, anhelando algo mejor. Fuente de agua, pan de vida, esto es mi Redentor. Es riqueza que no falla, ha llenado ya mi ser. Aleluya, he anhelado al que mi alma, al deseado de mi ser. Cristo sacia mis anhelos, nunca más tendré yo sed. En mi vida he anhelado apagar mi ardiente sed. He probado muchas fuentes, mas ninguna me llenó. Aleluya, he encontrado al deseado de mi ser. Cristo sacia mis anhelos, nunca más tendré yo sed. Los bocados que nos sacian agotaron mi vigor. Sigo pobre, sigo ardiento, anhelando algo mejor. Aleluya, he encontrado al deseado de mi ser. Cristo sacia mis anhelos, nunca más tendré yo sed. Fuente de agua, pan de vida, esto es mi Redentor. Es riqueza que no falla, ha llenado ya mi ser. Aleluya, he encontrado
saciado de mi sed, Cristo sacia mis anhelos, nunca más tendré yo sed. Gracias, Mercedes. Creo que una de las cosas que necesitamos repasar continuamente en nuestras vidas es examinar, evaluar qué ha significado para nosotros la salvación de nuestro Dios. Porque nosotros fuimos salvos, algunos de ustedes quizás fueron salvos hace 20, 30, 40 años, y tal vez no nos detenemos a valorar. Hay una palabra en el castellano que dice justipreciar, o sea, a asignarle el valor justo a algo. Y la salvación, hermanos, es lo más grande, infinitamente grande, que nosotros pudiéramos tener. Es la diferencia entre la muerte y la vida. La diferencia entre ser y no ser. Así de sencillo. Pero nosotros podríamos caer en ese error de pues tomarlo a la ligera. Más si alguien nació en un hogar cristiano. Si no ha podido tener esa comparación de no tener a Cristo y tener a Cristo. Entonces, pues como yo nací en un hogar cristiano, así es la vida. Así es todo bien bonito. En un hogar cristiano no hay problemas. Por supuesto que los hay, pero nosotros no conocimos, por ejemplo, a un padre borracho maltratando a nuestra madre, o golpeando a los hijos, o que se desaparece. No, la vida es ideal, bien bonita. Pero lo que nosotros hemos estado haciendo, pero de una forma muy limitada, allá en la iglesia, hemos vuelto a traducir algunos himnos que son conocidos en español, pero que la traducción del original inglés no convence. Y hay uno que ustedes tal vez han oído, It is well with my soul. El coro de la traducción que yo conocía era alcancé salvación, pero eso no tiene nada que ver con el original. Entonces trabajamos en la tercera estrofa, trabajamos en las 3 estrofas, pero la tercera estrofa dice así: cuán bello y glorioso es pensar que mi Jesús clavó mi pecado en la cruz. No debo llevar esa carga ya más. Alma mía, alaba al Señor. Y estábamos en un ensayo con los hermanos del coro. Y ustedes saben, ustedes que tienen orquesta, que han cantado, ustedes saben, uno está todo emocionado, pero no siempre se detiene uno a meditar en qué es lo que uno está tocando, qué es lo que está cantando. Pero en ese momento yo les dije: hermanos, miren, cierren sus ojos y solo piensen por un momento qué habría pasado con nosotros si Cristo no hubiera muerto en la cruz. ¿Saben qué dice Pablo? Seríamos, él lo dice de la resurrección, seríamos los más miserables
de todos los hombres. ¿Por qué más miserables que los demás? Porque estábamos o estaríamos viviendo un engaño, una falsa esperanza. Somos salvos. Pero si todo eso fuera mentira, si fuera falso, engañados, pero según nosotros bien. Entonces, hermanos, creo que como cristianos debemos estar dándole vueltas a eso. Señor, gracias por tu salvación. Una forma muy efectiva de hacerlo es considerar a aquellos con quienes nosotros crecimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, nuestros familiares que no tienen a Cristo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio, porque la mayoría de los adultos aquí asistimos a escuela, a colegio. En cuanto a los jóvenes y niños que estudiaron en casa es un poquito diferente, pero todos tuvimos vecinos que no eran cristianos. ¿Y por qué digo que es un buen punto de referencia? Porque en el vecindario donde nosotros vivíamos teníamos más o menos el mismo nivel social que todos los vecinos. No importa si tú eras pobre, pero vivías con puros vecinos que eran igual de pobres que tú. Si tú eras rico cuando eras joven, cuando eras niño, el vecindario donde tú vivías era gente con las mismas posibilidades económicas que tú. Entonces, quiere decir que tuvieron las mismas oportunidades. Tus familiares, muy probablemente, si a ti o a tu familia le habló de Cristo algún conocido, a ellos también les hablaron de Cristo. Entonces, años después, solo haz tú la comparación. ¿Qué ha sido de las vidas de aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo? Y compáralo con tu realidad con Cristo. Hermanos, esa comparación, uno se pone a decirle: Señor, qué misericordia la tuya. Qué misericordia la tuya. Gracias, Señor. Quiero que vean un versículo que está en 2 Samuel, capítulo 14. Segundo de Samuel 14 y versículo 14. Quiero que vean cómo explica esto esta mujer. Esta verdad que esta mujer presenta, y dice, segundo de Samuel 14, 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. ¿Sabes tú que eso eres tú? Y ese soy yo, sin Cristo en nuestras vidas. No tenemos ni siquiera el valor de una gota de agua. Ustedes tienen aquí una sequía severa, ¿verdad? En el hotel donde estamos, dice ahí, sequía severa, conserve el agua. O sea, el agua tiene valor, tiene un precio. Pero aquí lo que está diciendo es que nosotros somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ya, no valen nada. ¿Qué se hicieron? Lodo. Eso vales tú y eso valgo yo.
sin Cristo, sin Dios. Como dice Efesios capítulo 2 y versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de Israel, de las promesas, ajenos a los pactos, a las promesas. Y dice también ahí Efesios 2:12, sin Dios y sin esperanza. Piénsalo, hermano. Piénsalo, hermana. Antes de Cristo en tu vida, no había esperanza alguna para ti. No sé si nos hemos detenido recientemente a pensarlo así, pero yo creo que es uno de los pensamientos más necesarios para que nosotros podamos mantenernos en nuestro lugar, humildes. ¿Por qué? ¿Por qué esto nos mantiene humildes? Porque si tú eres realista y sincero contigo mismo al estudiar esto, y tú dices, Señor, gracias por tu salvación, el siguiente paso que tienes que dar es este: y decirle al Señor, Señor, y yo no tuve absolutamente nada que ver con mi salvación. Entiendo, ustedes me van a decir, no, hermano, pero sí, yo levanté mi mano, yo dije que sí. Ok, está bien, te lo concedo. Pero ¿quién movió todas las circunstancias para que tú llegaras al punto de que para ti era inevitable? Ya no había otra opción más que decir, sí, Señor, acepto. ¿Quién te orilló? ¿Quién te arrinconó para que tú dijeras, está bien, Señor, me rindo? Sí. ¿Quién lo hizo? Miren, hay gente, no sé si alguno aquí así le sucedería. Hay gente que estuvo probando muchas cosas, como dice el canto satisfecho. Que probaron hinduismo, probaron meditación trascendental, probaron no sé cuántas otras cosas. Y finalmente llegaron a Cristo. Entonces, esas personas fácilmente pueden decir, ay, yo encontré a Jesús, pero porque yo estuve buscando. Pero déjame decirte, hay miles de personas en esas condiciones que buscan y buscan y buscan y buscan y no encuentran a Cristo. O sea, no es por tu persistencia de buscar, es o fue porque Dios decidió, yo quiero que este o que esta sea salvo. Entonces le voy a presentar las circunstancias, voy a proveer la providencia divina para que él, para que ella digan, sí, Señor. Hasta allí entró tu voluntad. Hasta ese momento tú tuviste que tomar esa decisión. Pero fue Dios quien se movió en tu vida. ¿Cómo
¿cómo arregla él las circunstancias? Quiero que veamos un par de instancias en las Escrituras. Si vamos a Génesis 37, esta es la historia de José. Y ustedes conocen la historia de José. Hermano Bernardo, ¿usted me daría permiso de quitarme el saco? No importa si traigo manga corta de camisa. ¿No es en contra de las normas eclesiásticas? No. Bueno, gracias, hermano. Al hermano del violonchelo solo le ruego que cuando se siente otra vez tenga cuidado ahí al sentarse. Génesis 37 nos cuenta la historia de José. Y conocemos la historia de José. Al finalizar, cuando ya se encuentran con sus hermanos, se reconocen otra vez y los hermanos están bien apenados, ¿verdad? Porque cuántos años ellos estuvieron viviendo un engaño. No solo con su padre, sino también entre ellos. Pero ellos sabían que algo debían, ¿verdad? Pero José se esfuerza por decirles: miren, no se preocupen, porque Dios lo tenía todo planificado así. Dios movió todas las cosas. Entonces, realmente todos los eventos en la vida de José conducen a eso, a cómo Dios quería que José fuera el encargado de todas las provisiones para alimentar a toda la tierra desde Egipto. A eso iba a llevar. ¿Cómo llevó Dios a que José estuviera en esa posición? Y de veras, ustedes lo pueden estudiar y decir: sí, Dios lo hizo así. Por ejemplo, piensen, la mujer de Potifar. Ella fue instrumental para que José terminara en la cárcel. Y uno fácilmente podría decir: uy, qué mujer más fea. Pero si ella no hubiera sido así de fea y de mentirosa y fea, horrible, José no habría estado en la cárcel. ¿Me explico? ¿Cómo vemos la mano de Dios? Miren lo que dice en Génesis 37. Él estaba buscando a sus hermanos lo vieron y dice, versículo 24, los hermanos lo tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Solo piensen. ¿Quién hizo que en esa cisterna no hubiera agua? No, es que el encargado del Sanitation Department y Public Health de ahí era un corrupto y había estado vendiendo agua, pero además se embolsaba el dinero, entonces se vaciaron las cisternas y sea como haya sido, Dios sabía que necesitaba una cisterna vacía para que estuviera almacenado allí José por el tiempo que estuvo. Si no hubiera estado vacía y lo tiran ahí, se acabó la historia de José. Se ahoga. Y ustedes van a decir: ay, hermano José, eso sí. Bueno, déjenme llevarlos a otro caso. Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, hermanos, esto sí, no
O sea, no queda duda. No queda duda de que esto fue Dios. Alguien dice, y esto es cierto, el nombre de Dios no aparece mencionado en el libro de Esther. Entonces, algunos dicen, ay no, pero si ni siquiera es mencionado Dios, entonces el libro de Esther ni siquiera debiera ser parte del canon bíblico. Pero la pura verdad es que vemos a Dios en todo el libro. Los judíos mismos no solo ven a Dios ahí, sino que la fiesta que se celebra aquí en este libro, que se instituyó en este libro, los judíos lo siguen celebrando hasta hoy, la fiesta de Purim. Pero miren lo que dice Esther 6:1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¿Han leído ustedes el resto del libro de Esther? Levanten la mano quienes sí han leído el resto del libro de Esther. Ok, qué bueno, porque si no lo leíamos ahorita, el resto, para que viéramos. Ay, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Tengo nerviosos a todos, pero para que viéramos por qué era importante, qué iba a pasar en ese momento de insomnio. ¿Se acuerdan qué pasó en este momento de insomnio? A ver, ¿qué ha pasado ahorita en el libro de Crónicas, de Memorias? Y ¡tarán! Ahí aparece mencionado Mardoqueo. ¿Quién le quitó el sueño al rey? Explíquenlo como quieran. Digamos que tenía problemas de gastritis, tenía una hernia hiatal aquí, que el reflujo no lo dejaba dormir, le daba tos. Ay, no puedo dormir. Explíquenlo como quieran. El asunto es que, digamos, la hernia hiatal, o sea, ese reflujo tarda meses y hasta años en desarrollarse. Entonces, Dios durante meses o durante años estuvo dejando que él comiera mal. Sí, que él se alimentara con puras grasas, nada de verduras, tomaba puras Coca-Colas y nada saludable. Y en eso estaba enfermo. Oiga, rey, usted tiene que cuidarse. No, a mí no me quiten mis chicharrones y no me quiten. Iba a decir no me quiten las pupusas, pero ya me dijeron que hay pupusas al rato. Esas no las quiten, hermanos. Entonces, tal vez le hacían muchas advertencias, pero mira, al rey, su Alteza Real, con mucho respeto, yo me animo a decirle que una de las cosas que le pueden suceder es que usted va a perder el sueño. No, a mí no me importa, yo sigo comiendo eso. Bueno, está bien. Y en eso, en el día que Dios quería exactamente, tuvo su efecto la gastritis. Espero que entiendan, hermanos, que estoy inventando esto totalmente. Lo que sí es cierto es que el sueño se le fue. Amén. Porque Dios quería que se le fuera el sueño ese día, no un día antes ni un día después, porque en el libro de las Crónicas del Rey, lo que tocaba en la lectura diaria, ustedes leen la Biblia diariamente, les toca la lectura, ¿verdad? Pero lo que tocaba ahí era que se dijera, un hombre descubrió un complot, una trama para matar al rey, y él le salvó la vida al rey. Y
¿qué se hizo para premiarlo, para reconocerle lo que hizo? Pues nada. Por eso les digo, si ustedes ya leyeron el resto del libro de Esther, miren, es increíble, es impresionante cómo Dios trabajó las cosas para que se movieran de tal manera. ¡Pum! La gloria de Dios se manifiesta, la liberación de Dios se manifestó, la salvación de Dios. Así trabaja Dios contigo y conmigo. ¿Así fue tu salvación? ¿No te has detenido a pensar? Yo desde hace muchos años escuché de parte del hermano Bernardo que varias personas de la congregación fueron salvas porque con el hermano Bernardo salían a predicar a un parque. ¿Cuántos parques hay en Los Ángeles, hermanos? ¿En cuál parque era, hermano? MacArthur. Bueno, ¿por qué no fueron a caminar esa mañana a Eco Park? ¿Por qué tenían que ir a MacArthur? Bueno, en MacArthur dan visas falsas, ¿va? O IDs falsos, ¿va? Social Security falsos. Bueno, entonces ya entiendo por qué se fueron ahí. Bueno, ¿por qué no estaban en el consulado de Guatemala ese día? ¿O está por ahí cerca? No, pero ven mi punto. ¿Cómo esos hermanos que fueron salvos en esas predicaciones, cómo llegaron a estar en el lugar exacto? Si la predicación era en la mañana, ¿por qué ellos no fueron en la tarde? Si llegan en la tarde, no encuentran la salvación. Si llegan al día siguiente, digamos que iban todos los sábados, si llegan ustedes el domingo para caminar a los perros o lo que fuera, no encuentran la salvación. ¿Me explico, hermanos? O sea, lo que yo quiero es que nosotros salgamos hoy de aquí diciéndole: Señor, gracias por esa salvación tan grande. Gracias porque yo no merecía tu salvación. Incluso niños y jóvenes que han nacido en hogares cristianos tienen que examinar la bendición que es haber nacido en un hogar cristiano. Quiero leerles la historia de un hombre llamado Ken Gaub. No sé si él todavía viva, pero él era un hombre que tenía un ministerio a nivel de televisión en los años 90. Y él escribió acerca de una experiencia que tuvo en ese tiempo, en los años 90. Esto es lo que él escribió. ¿Crees tú que Dios no solo te ama, sino sabe dónde estás y qué haces cada minuto del día? Yo sí lo creo, después de una experiencia increíble que tuve hace varios años. Conducía en la I-75 cerca de Dayton, Ohio, con mi esposa e hijos. Nos detuvimos en un rest area para descansar y refrescarnos, y ellos entraron al restaurante. Yo me quedé afuera estirándome. La verdad es que en esos tiempos yo tenía sentimientos de autocompasión. Sí amaba al Señor y al ministerio, pero me sentía exhausto y muy cargado. Mi vaso estaba vacío. De pronto, el sonido impaciente de un teléfono cercano me sacó de mis pensamientos. Era un teléfono público en la gasolinera en la esquina y nadie lo contestaba. Creo que ahora ya no hay teléfonos públicos en las calles, pero en ese tiempo había teléfonos públicos en algunas esquinas, en gasolinerías, y uno tenía que usar monedas, depositaba monedas y podía llamar.
pero ese teléfono público también tenía un número, podía recibir llamadas. En Estados Unidos sí recibía llamadas, en América Latina no. Y nadie lo contestaba. Y yo empecé a pensar, ha de ser importante. ¿Qué si es una emergencia? Y mi curiosidad venció a mi indiferencia. Entré a la cabina pública y contesté. Bueno, o aló. Y la operadora dijo, llamada de larga distancia para el señor Ken Gaub. Mis ojos se abrieron grandototes y casi me atraganté con un hielo. Tragué duro y dije, usted está loca. Luego me di cuenta de que no debía hablarle así a la operadora y añadí, esto no puede ser. Yo nada más venía pasando por aquí sin molestar a nadie y el teléfono sonaba y sonaba. La operadora me interrumpió, que si está allí Ken Gaub, tengo una llamada de larga distancia para él. Me tardé en poder controlar mis balbuceos, pero finalmente repliqué, sí, está aquí. Y buscando una posible explicación, me imaginé si tal vez era una broma de cámara escondida. No sé si ustedes oyeron hablar de candid camera o cámara escondida. Confundido y perplejo pregunté, ¿cómo supo llamarme aquí? Yo solo respondí por casualidad. Luego oí otra voz en el teléfono que decía, sí, operadora, ese es Ken Gaub. Me pasaron la llamada y oí una voz extraña que decía, hermano Gaub, soy Millie de Harrisburg, Pensilvania. Usted no me conoce, hermano Gaub, pero estoy desesperada. Por favor, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer por usted? Ella empezó a llorar y finalmente me dijo, estaba a punto de suicidarme y al terminar de escribir una nota me puse a orar y decirle a Dios que realmente no quería hacerlo. En eso recordé que lo vi en un programa de televisión y pensé, si yo pudiera hablar con usted, usted me ayudaría. Yo sabía que era imposible, pues no sabía cómo llamarlo, cuando en eso se me vinieron a la mente unos números y los anoté. En ese punto se puso a llorar otra vez y yo oraba en silencio, pidiendo sabiduría a Dios. Ella continuó, vi los números y pensé, si no sería maravilloso que Dios me hiciera un milagro y que ese fuera el número telefónico del hermano Ken Gaub. Y decidí llamar. No puedo creer que esté hablando con usted. Usted está en su oficina en California, ¿verdad? Señora, le dije, yo no tengo oficinas en California. Mi oficina está en Yakima, Washington. Ah, sí, entonces ¿dónde está usted? ¿No lo sabe? Usted fue quien me llamó. Ella explicó, pero ni siquiera sé a cuál area code estoy llamando. Yo solo marqué el número que había apuntado en este papel. Señora, usted no va a creer esto, pero estoy en un teléfono público en Dayton, Ohio. ¿De veras? ¿Y qué está haciendo allí? Le dije con suavidad, bueno, solo estoy contestando un teléfono. Estaba sonando y yo estaba pasando por allí, así que lo contesté. Sabiendo que este encuentro solo podía haber sido concertado por Dios, empecé a aconsejar a la mujer. Conforme ella me contaba de su desesperación y frustración, la presencia del Espíritu Santo inundó la cabina telefónica, dándome palabras de sabiduría más allá de mi habilidad. En cuestión de minutos, ella hizo la oración del pecador y se encontró con aquel que podía sacarla de su situación hacia una vida nueva. Salí de esa cabina con un sentir electrizante de cómo nuestro Padre Celestial se preocupa por cada uno de sus hijos. ¿Cuáles eran las probabilidades astronómicas de que esto sucediera? Con los millones de teléfonos públicos, una infinita combinación de números, solo un Dios que todo lo sabe pudo hacer que esa mujer llamara a ese número de la cabina pública en ese momento. Olvidándome de mi bebida y casi estallando de emoción, corrí a juntarme con mi familia, preguntándome si me creerían mi historia. Quizás no debiera decir esto,
pero no me pude contener. Bárbara, así se llamaba su esposa, no vas a creer esto. Dios sabe en dónde estoy. ¿Saben? Yo estaba viendo estas notas a principios de semana. Este himno que cantó mi hija, lo acabamos de cantar con el coro en la iglesia. Nos ayudó la hermana Doribel Alonso para dirigirlo. Y tuvimos una visitación tan maravillosa en la iglesia. Solo de pensar que el Señor Jesucristo está esperando a que lleguen las mujeres samaritanas como esta. Es prácticamente la historia de la mujer samaritana en los años 1990. Pero esa es la historia, esa es la confesión de cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros podríamos decirle al Señor: Señor, gracias porque moviste esta circunstancia, aquella circunstancia, incluso fracasos tuyos, incluso cosas que tú dices: Señor, ¿cómo pude hacer esto? Dios toma incluso tus errores y los convierte en bendición si tú corres a Él. Quiero terminar viendo un caso nada más. Bueno, les menciono la punta de otro caso. Cuando Pablo le escribió a Filemón, ustedes saben cuál era el propósito de esa carta, ¿no? Mira, Onésimo, Onésimo quiere decir útil, es su nombre. Pero la verdad es que hasta ese punto él había sido un inútil. O sea, por esa razón había salido de la casa de Filemón, estaba en prisión. Pero Pablo se atreve, como el dicho en inglés dice, to go out on a limb. Se arriesgó parándose en la punta de la rama, la punta más débil, pero estaba corriendo el riesgo, ¿sí? Y dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿No ven ahí la providencia de Dios? Que un inútil, un bueno para nada, Dios dijera: ay no, aquí en casa de Filemón este pobre está, perdón esta expresión, está regándola, como dicen en México. Todo lo que hace está mal. Mejor, ¿qué hago? Lo voy a llevar a la cárcel. Y en la cárcel va a conocer a mi siervo Pablo. Con mi siervo Pablo se va a convertir. Con mi siervo Pablo va a aprender disciplina, diligencia, trabajo duro. Eso voy a hacer. Y eso fue lo que sucedió. Pero Pablo, a diferencia de Dios, Pablo no podía imponerle eso a Filemón. Pablo le suplica a Filemón y le dice: tal vez te cueste verlo de esta manera, pero a mí me ha sido muy útil. Contigo fue muy inútil, pero conmigo ha sido útil. Quizás por eso se apartó por un tiempo. Y por lo que entendemos, así sucedió. Onésimo regresó y fue de una tremenda bendición con Filemón. Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 23.
Ay, hermanos, miren, esto que vamos a ver aquí, esto debiera hacernos brincar de gozo. Porque déjenme decirles una cosa, por poquito, por el pelo de un gato, no hubo salvación. No existió salvación. Perdón, hermanos. En Lucas 23, vamos a leer del verso 1 al 4. ¿Estamos allí? Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: este hombre tiene que morir. Ay, ustedes porque lo están leyendo ahí. ¿Qué dijo Pilato? El encargado del juicio, ¿qué dijo? ¿Qué correspondía que hiciera entonces? Si hubiera sido un hombre de verdad, así, cabal, correcto, no que le temblaran las manos, él dice: no hay ningún delito en él, así es que ya, caso cerrado, váyanse de aquí. Hermanos, de veras, eso es lo que un juez tiene que hacer. Llevan a este hombre ante el encargado del juicio y el encargado del juicio dice: no hallo delito en este hombre. ¿Qué pasa? Se acabó. En inglés ustedes dicen case closed. ¿De veras? Pero ¿saben qué? Ni ustedes ni yo seríamos salvos. Así es que no nos enojemos tanto con Pilato, hermanos. No digamos: uy, qué feo ese Pilato, cobarde. No queda allí. Versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, porque le dijeron que llegaba de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, verso 8, viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Hermanos, ahí está en riesgo nuestra salvación. Herodes hasta quería ver a Jesús, quería conocerlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Imagínense, hermanos, que venga Herodes y le diga: a ver, Jesús, convierte esa silla en un trono. Y viene Jesús y le dice: ¡pum! Y se vuelve un trono. Y viene Herodes y se convierte. ¡Ay, yo creo en ti! Y no muere Jesús. ¿Qué pasó con nuestra salvación? Ven, hermanos, cómo Dios se movió aún en la clase corrupta de hombres que tuvieron que juzgar a Jesús. Todo por su amor a nosotros. Por eso lo hizo. Dios tuvo que acomodar las cosas en la política, en la economía, en lo espiritual, obviamente.
Pero Él lo acomodó todo para que, llegado el momento, Jesús tuviera que presentarse ante un hombre corrupto, cobarde, que remitiera el caso con otro hombre que parecía interesado en las cosas de Dios, pero que realmente en lo profundo no. Y después, verso 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Hermanos, sinceramente, si esta fuera una película, ahorita habría música tenebrosa, de miedo, porque no habría habido salvación para nosotros. Pero gracias a Dios por Pilato. Gracias a Dios por Pilato. Porque no era un hombre de palabra. No era un hombre con temple, con carácter. Si lo hubiera sido, no seríamos nosotros salvos. ¿Qué quiero que veamos esta noche, hermanos? Quiero que veamos cómo la mano tierna de Dios se ha movido en nuestras vidas. Muchos de ustedes, tal vez todos, o por lo menos los cabezas de familias, nacieron en otro país y emigraron para acá. Tal vez en el otro país ustedes no conocían a Dios. Tal vez en el otro país ustedes jamás habrían conocido a Dios. Pero vinieron aquí y Dios movió las circunstancias para que ustedes fueran salvos. ¿Qué hubiera pasado si ustedes, en vez de tener familiares en California, hubieran tenido familiares, por decirlo así, en Oklahoma, en Nebraska, en Idaho, en Iowa? Yo sé que hay iglesias cristianas ahí, pero tal vez no habrían entrado ustedes a una comunidad en donde ustedes habrían sido expuestos al mensaje del evangelio. Pero Dios los trajo para acá. Amén. No para que ustedes llegaran a un paraíso económico, para que conocieran la vida eterna. Amén. Por eso debiéramos estar agradecidos. Su venida de América Latina para acá significó el cambio de muerte a vida. Y yo sé que algunos de ustedes ya eran cristianos antes de emigrar para acá. Entonces, los que ya eran cristianos, solo pónganse a pensar lo que yo les decía al principio. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera conocido al Señor? Ay, hermanos, yo de veras espero que este pensamiento, esta meditación en nuestras vidas se convierta, número uno, en que seamos personas agradecidas con Dios por su salvación. Pero número dos, que vivamos humildes todo el tiempo. Humildes. Porque somos salvos solo por misericordia de Dios.
Dios les bendiga, hermanos.